Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Hoy en Corrillos haremos una charla larga y tendida con el personero de Bucaramanga sobre varios de los temas álgidos que lidera su despacho y la verdad acerca de su salida del cargo para asumir como procurador judicial. Investigaciones como las donaciones solicitadas por el alcalde, el despido al gerente de la EMAT, las posibles irregularidades en las llamadas zonas azules y las quejas sobre el programa de alimentación escolar son entre otros los temas de la agenda de la personería. Veamos. Omar Alfonso Ochoa Maldonado llegó a la personería de Bucaramanga con méritos propios, gracias a un concurso en el que logró las mejores calificaciones. Sin embargo, meses antes había participado en otro concurso de la Procuraduría para el cargo de Procurador Judicial, cuyos resultados se conocieron después de su posesión. Hoy está en vilos y continúa como personero o acepta el cargo nacional donde obtuvo la séptima mejor calificación en un proceso para proveer 317 cargos. Sin embargo, mientras decide qué va a pasar con su futuro laboral, ha afrontado temas de especial interés para los ciudadanos. Por su despacho se realizan investigaciones como las famosas donaciones solicitadas por el alcalde Rodolfo Hernández a los contratistas como requisito para que se les cancelara sus cuentas. La indagación preliminar contra Manolo Azuero en calidad de profesional universitario del municipio por supuestas irregularidades al no cumplir con los requisitos para el cargo que ostenta, o la investigación por la salida del cargo del entonces gerente de la EMAT, Samuel Prada Cobos, que trajo consigo el pago de una millonaria indemnización por 250 millones de pesos debido al capricho del alcalde. Desde la personería también se han afrontado temas como las denuncias sobre las posibles irregularidades de las zonas azules implementadas por un estudio inadecuado, las quejas por la ejecución del programa de alimentación escolar, en donde no todo es inmaculado, y se han afrontado acciones institucionales para lograr solución al grave problema de hacinamiento en las estaciones de policía. Además, el personero de Bucaramanga ha venido liderando en Santander la solicitud para que sean las alcaldías las que desde su presupuesto asuman el sueldo y las prestaciones de los personeros y no de los precarios presupuestos que manejan estas dependencias del Ministerio Público. En Corrillos abordaremos con el personero de Bucaramanga los temas más álgidos que actualmente maneja su despacho. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube. Y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político y también ver nuestro programa en retransmisión. Y para analizar nuestro tema de hoy hemos invitado al personero de Bucaramanga, el abogado Omar Alfonso Ochoa Maldonado. Haremos en Corrillos una charla larga y tendida con el personero de Bucaramanga sobre varios de los temas álgidos que lidera su despacho y la verdad acerca de su salida del cargo para asumir como procurador judicial. Doctor Ochoa, bienvenido. ¿Está en vilo la decisión que usted tiene acerca de si va a renunciar al cargo de personero de Bucaramanga para atender el cargo de procurador judicial tras obtener una de las más altas calificaciones en el proceso de selección convocado por la Procuraduría General de la Nación? ¿Qué decisión va a tomar? Sí, muy buenas noches a Juvenal y a toda la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a toda la teleaudiencia. Efectivamente, este era un proceso que venía de tiempo atrás. Cabe precisar que cuando surtí el proceso para el concurso de méritos de la personería, ese proceso al que usted hace referencia se encontraba suspendido, con muy pocas probabilidades de que avanzara. Sin embargo, después de esa suspensión, la Procuraduría decidió darle curso al mismo, y es así como recientemente se expidieron unas listas de elegibles resultados de ese proceso, en donde efectivamente aparecemos dentro de la misma lista. Hay que señalar que ese es un proceso que todavía está en curso, es más, ni siquiera se han materializado los nombramientos, ni se ha comunicado nada al respecto, salvo la lista de elegibles que ya es de público conocimiento. Ante esa coyuntura, efectivamente tenemos que en el futuro inmediato adoptar alguna determinación. Por ahora lo que le puedo mencionar es que el compromiso es seguir trabajando por la ciudad, de acuerdo con el mandato que nos fuera conferido después de ese concurso de méritos que surtimos. Como lo indicaba, todavía no se ha materializado ni siquiera nombramiento alguno. Doctor Ochoa, pongámoslo de esta forma. En la personería usted gana 13 millones, en la Procuraduría va a ganar más de 20. Aquí, si no hay problema, es por 4 años y con presiones políticas. Allá tendrá un cargo que le posibilitará incluso carrera administrativa. Yo creo que nadie lo pensaría 2 veces para irse para el cargo de procurador judicial.
Sí, esos son elementos que habrá que considerar en su momento. Sin embargo, desde mi perspectiva profesional, no soy muy amigo de los temas de continuidad hasta el final de la vida profesional. Ese tema de la estabilidad hay que tomarlo con cierto beneficio de inventario, porque es bueno ir renovando frecuentemente los retos profesionales. No veo que el futuro profesional sea estar estancado en algún cargo, por bueno que este sea, hasta la edad de retiro forzoso, sino más bien estar asumiendo periódicamente, constantemente nuevos retos profesionales, como lo es en este momento la asunción de este reto que, como usted lo señala, tiene un límite temporal, el periodo constitucional, que es de 4 años, durante el cual se pueden hacer muchos proyectos con la comunidad y con la sociedad para sacar adelante el plan estratégico que hemos denominado Construyendo Democracia. Frente a este tema, ¿los concejales han hablado con usted? ¿Le han pedido explicaciones sobre el dilema que puede estar afrontando? ¿Usted qué les ha respondido? Claro, el diálogo es permanente y es fluido con los concejales, no solamente para este tema, sino para muchos temas de ciudad que debatimos permanentemente y miramos qué líneas de acción podemos concertar para tener acciones unificadas frente a las mismas. Y este es uno de esos temas en los cuales les he manifestado lo mismo. Este es un proceso que apenas está en curso. Si bien ya hay unas listas, todavía faltan unos procesos administrativos por darse, y en el momento en el que eso se materialice, adoptaremos la decisión que corresponda. Por ahora, nuestro compromiso es con la ciudad y seguir trabajando por la defensa denodada de los derechos humanos y por elevar siempre los estándares y la capacidad que tengan esta sociedad de ser receptiva frente a esta coyuntura que actualmente vivimos en materia de estar a puertas de un posconflicto. Bien, dejemos el tema de su salida de la personería y analicemos otros temas. Por ejemplo, la solicitud de ustedes, los personeros de Santander, para que del presupuesto propio de la personería no se siga pagando el salario, prestaciones y seguros a los personeros, y que esas obligaciones recaigan en el presupuesto de la alcaldía. ¿Qué deriva esa solicitud? Es muy relevante esa pregunta y de mucha actualidad, dado que si bien tenemos una ley muy antigua, la ley 136 del 94, que en uno de sus artículos establece que el pago de los salarios del personero debe derivar del presupuesto municipal y no del presupuesto asignado a las personerías, ese mandato aún no se ha cumplido, y estamos hablando del año 94. Eso en la práctica ha generado, sobre todo para las personerías de quinta y sexta categoría, que cabe resaltar que son aproximadamente el 95% de las personalidades del país, que tengan muy pocas posibilidades fiscales de atender los temas que están bajo el ámbito de su competencia. En un inventario que hizo la Procuraduría en alguna oportunidad, se llegó a concluir que los personeros en Colombia tienen más de 1000 funciones, contenidas en diferentes normas. Es materialmente imposible cumplirlas con todas, habrá que priorizar algunos frentes de acción, y si a eso se le suma que no hay presupuesto, pues la situación termina siendo bastante crítica, sobre todo para las personerías de quinta y sexta categoría. Pongamos un ejemplo, el de la personería de Bucaramanga. ¿De cuánto es el presupuesto de este año 2016? De ahí, ¿cuánto se saca de él para pagarle al personero? ¿Y qué pasaría si el pago del salario del personero lo hace la alcaldía y no el presupuesto propio? Claro, en este momento el Consejo anualmente aprueba una partida presupuestal que tiene un límite legal sobre el número de los ingresos que perciba el municipio, es decir, que el presupuesto siempre dependerá del nivel de recaudos de los ingresos que recibe el municipio. Un porcentaje se asigna a la personería. Con cargo a ese presupuesto se paga el salario y las prestaciones sociales del personero. En esos términos, si la administración asume esa obligación, estaríamos hablando de cerca de 200 millones al año aproximadamente, incluyendo las prestaciones sociales, que ya no se derivarían para gastos de funcionamiento, sino que los utilizaríamos para hacer ejercicios de impacto social. Doctor Ochoa, se han dado quejas por la solicitud de donaciones por parte del alcalde Rodolfo Hernández para poder efectuar pagos de obligaciones anteriores realizados en el transcurso del año pasado. ¿Su despacho ha recepcionado estas quejas? ¿Qué va a pasar con ellas? Sí, mire, en ese frente de acción tenemos dos líneas en las cuales ha trabajado la personería. Una vez empezaron a recepcionar las quejas, lo que hicimos fue emitir inmediatamente un control de legalidad hacia la administración central, en el sentido de recordarle que las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a vigencias fiscales anteriores deben ser pagadas de acuerdo con las normas del Estatuto de Presupuesto, tanto nacional como municipal. Y las únicas deducciones que se pueden hacer frente a esos pagos son las que la misma ley autoriza.
es decir, los impuestos del orden nacional y territorial, sin exigir ningún otro tipo de deducción que no esté prevista en la ley. Bueno, a manera de una consulta, personero, sin tener que vincular la investigación, ¿es legal que un funcionario público pida este tipo de donaciones? ¿Qué sanciones podría tener quien lo haga? Efectivamente, como le indicaba, las únicas deducciones que están autorizadas se encuentran en la ley, a nivel de impuestos del orden nacional, por ejemplo el impuesto de renta, o a nivel de los impuestos del orden territorial o los gravámenes del orden territorial, como lo son las estampillas creadas por el legislador y adaptadas por los organismos colegiados del ámbito territorial. Esas son las únicas deducciones que se pueden efectuar. Pedir deducciones adicionales genera varios efectos. Por un lado, uno no entendería cómo, en el hipotético caso que se materialice una donación de esta naturaleza, eso se puede incorporar al presupuesto, porque los presupuestos ya vienen aprobados desde el año anterior. En ese evento, si se obtuvieran donaciones de este tipo, serían recursos por fuera del presupuesto que para poderse incorporar requerirían un trámite nuevamente ante el Consejo respectivo para adicionar el presupuesto en curso. De lo contrario, ni siquiera se podrían ejecutar o estaríamos incurriendo en un gasto por fuera del presupuesto que origina una irregularidad muy protuberante, respecto de la cual la ley disciplinaria es muy drástica. La ley 734, en todo lo que tiene que ver con temas presupuestales, los califica como faltas gravísimas. Y la falta gravísima, la sanción mínima es de destitución e inhabilidad por 10 años. Bueno, otro tema importante, doctor Ochoa, es el hacinamiento en las estaciones de policía. ¿Qué acciones ha realizado la personería para que se corrija esta grave situación? Como defensores de los derechos humanos de esta población vulnerable, realizamos una serie de visitas en el mes de junio a las diferentes estaciones de policía que se ubican en la ciudad, encontrando una situación crítica en materia de la violación sistemática de los derechos fundamentales de esta población. Cabe precisar que en estas estaciones de policía están ubicados los detenidos preventivamente, es decir, aquellos sindicados que todavía no han sido condenados. Y sobre los condenados, el mismo Código Penitenciario establece una responsabilidad en cabeza de las entidades territoriales, los municipios y los departamentos. Encontramos en la Estación del Norte que ordinariamente las celdas en las cuales están ubicados estos detenidos tienen capacidad para 21 o 22 personas. Ya encontramos que hay alrededor de 205 personas ubicadas en estas celdas, a tal punto que la policía tuvo que adecuar un parqueadero, una bodega, transitoriamente para el mantenimiento de estas personas. La policía, por esencia, no tiene la facultad de mantener más allá de las 36 horas después de la captura a este tipo de detenidos. Sin embargo, ante una realidad que es evidente en todo el país y es el hacinamiento también en las cárceles, no hay posibilidad de que estos detenidos sean trasladados a esos centros penitenciarios como debiera ser ordinariamente, y la policía no tiene otra alternativa que mantenerlos en las estaciones de policía, que como son instalaciones que no tienen logísticamente la preparación para mantener un número tan significativo, la situación de estas personas es bastante crítica. Afectación en sus derechos fundamentales a la salud, afectación en lo que tiene que ver incluso con la atención de sus necesidades básicas, no hay baños disponibles para que estas personas los puedan utilizar. En general encontramos una situación bastante crónica en todos estos sitios donde tuvimos la oportunidad de efectuar las visitas. Frente a ese particular, la personería lideró la convocatoria de unas mesas de trabajo con la participación de autoridades del orden nacional y territorial para buscarles soluciones de corto y de largo plazo frente a esta problemática. Como la responsabilidad, le reitero, frente a los sindicados es de las entidades territoriales, pues es menester un esfuerzo del municipio y el departamento en materia de disponer de partidas presupuestales para atender a esta población. Se lograron algunos compromisos concretos en cabeza de la Secretaría del Interior del municipio en el sentido de disponer de baterías sanitarias en forma inmediata, ya dado que, como le indicaba, la posibilidad de utilización de sanitarios por parte de esta población es mínima. Entenderemos que ordinariamente un espacio de 21 ocupado por una capacidad 10 veces mayor dificulta en grado sumo la posibilidad de poder usar ese tipo de instalaciones. Se hace necesario al menos transitoriamente la instalación de unas baterías de esa naturaleza, que está a cargo de la Secretaría del Interior, que desde el mes anterior se comprometió con esa circunstancia, que nos ha informado que está avanzando en temas precontractuales y presupuestales, pero al día de hoy todavía no se ha materializado ese compromiso en cabeza de la Secretaría del Interior. Personero, su despacho mediante auto del 24 de febrero de 2016 dio apertura de indagación preliminar
para que se hiciera una investigación a Manolo Azuero en su calidad de profesional universitario del municipio por supuestas irregularidades al no cumplir con los requisitos para su cargo. ¿En qué va esa investigación? Sí, efectivamente, en esa época la personería dispuso, a raíz de varias quejas que recibió por diferentes conductos, iniciar una indagación preliminar con el ánimo de determinar si existía mérito para efectos de aperturar una investigación disciplinaria contra el servidor público a que se hace referencia. Esa actuación se venía adelantando, ya contaba con un acervo probatorio muy sustancial para cerrar la investigación y adoptar una decisión de fondo en el sentido de la apertura del proceso disciplinario respectivo. Sin embargo, como somos un Ministerio Público que nos encontramos sujetos a la competencia de la Procuraduría General de la Nación, recientemente la Procuraduría decidió hacer uso de su poder preferente y llevarse todas esas actuaciones para que las siguiera conociendo la Procuraduría Regional. Esa circunstancia se dio el mes pasado, en la cual la Procuraduría legítimamente y en uso de sus competencias hizo uso de ese poder preferente y nos quitó o nos desplazó en materia de continuar con esa investigación, la cual seguirá su curso en el seno de ese organismo de control. Sobre el particular habrá que destacar que no van a partir de ceros, que la personería durante los 2 o 3 meses que estuvo conociendo el tema, logró recaudar un material probatorio muy relevante que indudablemente le va a servir con muchos elementos de juicio para que puedan adoptar en el futuro por parte de ese organismo alguna decisión en lo que corresponde a ese caso en particular. Bueno, la salida del cargo del entonces gerente de la EMAT, Samuel Prada Cobos, trajo consigo el pago de una indemnización por 250 millones de pesos debido al capricho del alcalde. ¿Esa afectación económica puede traer consigo una sanción a la junta directiva de la empresa, señor Ochoa? Sí, efectivamente, allí ocurrió la misma circunstancia que le comenté en el caso anterior, pero al revés. La Procuraduría Provincial nos remitió esa actuación recientemente, muy recientemente, no hace como 3 semanas, una actuación que se origina en una serie de indagaciones de carácter fiscal que adelantó la Contraloría Municipal, en la cual detectó un eventual detrimento patrimonial por el pago de una indemnización a un funcionario que tenía un periodo fijo y que fue desvinculado del ejercicio del mismo. Esas actuaciones nos llegaron recientemente y efectivamente allí la Contraloría indagará lo que corresponde a la responsabilidad fiscal, y lo que nos corresponde como Ministerio Público es indagar la responsabilidad que le podemos endilgar a 2 miembros de la Junta Directiva, representantes del alcalde, sobre los cuales tenemos competencia, para efectos de indagar si en esa decisión efectivamente se desconoció el marco normativo al cual deben sujetarse estos servidores. Esa investigación en particular se encuentra precisamente en una indagación preliminar. Esa indagación tiene por objeto esclarecer los hechos, individualizar responsabilidades y con esa individualización de responsabilidades dar apertura a un proceso de carácter disciplinario frente a 2 miembros de esa junta directiva que adoptaron esa decisión y determinar si cumplieron o no con el marco normativo que lo regula. Esperamos ya, entre los términos que la ley establece, tener calificada esa investigación y poder dar apertura, si a ello hubiera lugar, a las investigaciones ya de carácter individual frente a los servidores sobre los cuales tiene competencia la personería, que repito, serían 2 miembros de junta directiva que participaron en la adopción de esa decisión. Si se advierte tras la salida del gerente que había justa causa para su salida, ¿por qué se paga una indemnización, personero? Yo, sin ser abogado, pues puedo decir que algo no está bien. Ahí es lo que tenemos que evaluar. Las justas causas están enunciadas taxativamente en la ley. Habrá que determinar si efectivamente se enmarcan dentro de alguna de esas justas causas que están enumeradas en la ley, y si no están así, determinar las razones por las cuales hubo una erogación del erario público que tendrá que tener su justificación del caso. Donde no la tengan, nos vemos abocados frente a una responsabilidad de carácter fiscal y frente a una responsabilidad de carácter disciplinario, sin perjuicio eventualmente de la actuación que puedan adelantar otros organismos como la Fiscalía General de la Nación en el sentido de establecer eventuales connotaciones por hechos punibles que se deriven de esa situación. En lo que nos corresponde, ya se dio apertura a esa indagación preliminar que, como lo indicaba, tiene como objetivo allegar el mayor número de elementos probatorios, respetando siempre el debido proceso, respetando el derecho de contradicción de los involucrados, para en el futuro adoptar ya una decisión de carácter individual y concreto en relación con los servidores del orden territorial que se vieron involucrados en esa situación. Muy bien, gracias, doctor Omar Alfonso Ochoa. Estamos charlando en Corrillos con el personero de Bucaramanga sobre varios de los temas álgidos que lidera su despacho y cómo avanzan los procesos disciplinarios que adelanta el Ministerio Público. Mensajes y ya volvemos. En el canal TVC nos place contar con empresas que promueven la economía de la región.
Si usted está interesado en posicionar su marca o producto, nosotros somos su mejor opción. Actualmente contamos con la cobertura suficiente para garantizar el éxito de su campaña publicitaria. Comuníquese con nosotros y permita que su empresa llegue a sus clientes potenciales. TBC somos todos. Estamos charlando en Corrillos con el personero de Bucaramanga sobre varios de los temas álgidos que lidera su despacho y cómo avanzan los procesos disciplinarios que adelanta el Ministerio Público. Doctor Omar Ochoa, ¿ustedes han recibido quejas por las llamadas zonas azules en Bucaramanga? Se dice que el procedimiento que se realizó para determinar esas zonas azules no se hizo adecuadamente. Sí, efectivamente, recientemente recibimos quejas por parte de ciudadanos afectados y por parte también de un concejal en ejercicio de sus funciones también de control, aportando elementos de juicio muy valiosos para efectos de determinar si existen responsabilidades en cabeza de las autoridades territoriales que determinaron algunas zonas azules en la ciudad. Sobre el particular, lo que hay que evaluar es si se dio cumplimiento o no al marco normativo que regula la forma y el procedimiento como se debe llegar a la determinación de esas zonas azules, que debe pasar por diferentes instancias. No es una decisión unilateral, sino que tiene que ser consecuente con el plan de ordenamiento territorial, tiene que tomar en consideración también dentro de su trámite la gestión que se va a hacer ante el Consejo Municipal para efectos de llegar a concluir que determinada zona pueda ser catalogada como una zona azul. Hay que verificar entonces el cumplimiento riguroso de cada una de esas etapas y en el evento en el que éstas no se hayan cumplido, eventualmente se puede derivar una responsabilidad de carácter disciplinario en cabeza de los funcionarios que adoptaron esa decisión. Esa es una queja bastante reciente que ya también fue objeto de apertura y que ya también se empezaron a recabar los medios de prueba, tendientes todos a esclarecer esa circunstancia. De fondo, lo que hay es que verificar que se haya cumplido cabalmente el procedimiento que la misma ley establece para determinar si una zona en particular se puede catalogar como una zona azul o no. Entonces tendremos que verificar y en el evento en el que determinemos que se ha pretermitido alguna de esas etapas, pues indudablemente estaremos frente a una evidente responsabilidad porque estaremos frente a una falta de un deber funcional, pero eso lo determinará el curso del proceso y las actuaciones que se deriven fruto de esas indagaciones preliminares que están en curso. Incluso, señor personero, también se habla que esas zonas azules inicialmente eran gratis y ahora cuestan más que cualquier otro parqueadero. ¿Qué información al respecto ha tenido su despacho? Pues ese tipo de circunstancias son las que se están evaluando precisamente. Hay quejas que hacen referencia a que eso puede estar sucediendo. Ahí hemos dispuesto dentro de los medios probatorios que se están recabando el desplazamiento de comisiones de la personería para efectos de que in situ puedan verificar esa situación y cuando tengamos certeza sobre el particular, eso se allegue al proceso también como parte del mismo, para determinar si efectivamente tienen asidero ese tipo de manifestaciones que nos han llegado también por diferentes medios, teniendo en cuenta que si ello es así, pues la personería, aparte de las indagaciones de carácter disciplinario que tiene que hacer, pues también debe garantizar los derechos de la ciudadanía en general y frente a la administración adoptará las medidas que correspondan para poder subsanar cualquier tipo de falencia que esté ocurriendo en lo que tenga que ver con la indebida utilización de este tipo de zonas o con la determinación sin el cumplimiento de los requisitos legales, que es lo que estamos revisando exhaustivamente para llegar a una conclusión en ese sentido. Doctor Ochoa, la comunidad ha realizado quejas a la personería en lo que tiene que ver con el programa de alimentación escolar, pues se dice que en Bucaramanga este proceso ha sido inmaculado. Claro que sí, hay ciudadanos que en ejercicio de su derecho legítimo han interpuesto algunas quejas frente a ese proceso de carácter precontractual, el cual está siendo objeto de revisión por este organismo de control. Los ciudadanos aducen eventuales falencias en ese proceso de carácter precontractual. Lo que nos corresponde como organismos es ser receptivos frente a ese tipo de iniciativas ciudadanas y verificar que efectivamente se haya cumplido ese proceso de acuerdo con las normas dispuestas en el Estatuto de la Contratación Administrativa. Y en el evento en el que eso no sea así, pues individualizar también las responsabilidades del caso. Aquí como ente de control nos corresponde y motivamos a la ciudadanía para que cuando tengan conocimiento de algún tipo de irregularidad o posible irregularidad, la pongan inmediatamente en conocimiento de la personería a través de diferentes mecanismos, a través de la página que está dispuesta para el efecto, a través de los mecanismos de las redes sociales que se pueden utilizar también para este fin, porque como en el caso en el cual usted nos plantea,
también nos llegaron quejas en ese sentido y nuestra obligación es darle apertura a una indagación preliminar que permita determinar si efectivamente en ese proceso de carácter precontractual se cumplieron a cabalidad los parámetros que establece el Estatuto de la Contratación Administrativa y si, una vez adjudicado el contrato, la ejecución del mismo se está haciendo de acuerdo con el contenido del mismo y con las normas que regulan esa materia. En el evento en el que determinemos algún tipo de falencia o desconocimiento normativo sobre ese particular, pues procederá la adopción de las medidas disciplinarias que correspondan en relación con los responsables de esa situación. De todos estos procesos, señor personero, las donaciones, el despido al gerente de la EMAT, las zonas azules, ¿cuándo tendremos decisiones en materia disciplinaria? Claro, todas estas indagaciones están en curso. La ley nos da un máximo de 6 meses para efectos de calificar la investigación y esa calificación puede arrojar como resultado o el archivo de la misma cuando uno determine que efectivamente la materia de la investigación es infundada o hay alguna causal que exonera de responsabilidad o por el contrario un proceso de carácter disciplinario ya individual en cabeza de uno o varios servidores del ámbito territorial. Estamos dentro de ese lapso de los 6 meses que la ley nos da, que estaría próximo a vencerse en el mes de septiembre aproximadamente, en lo que tiene que ver con las primeras actuaciones que se abrieron, en las otras pues será posterior, para calificar de fondo esos sumarios y poder ya individualizar las responsabilidades que correspondan, aperturar un proceso de carácter disciplinario individual, en donde obviamente habrá que garantizar la plenitud de las formas de cada juicio para efectos de que se ejerce el derecho de contradicción y poder muy rápidamente, pero también respetando los derechos de los procesados, tener una decisión de fondo sobre la responsabilidad disciplinaria dentro de los términos que la ley 734 nos da. Una innovación en la materia que es importante mencionar es que hemos impulsado también el proceso oral, para que el proceso escrito, que había sido la regla general antes en materia de este organismo de control, que obviamente tiene unos términos mucho mayores, sea más abreviado. Y algunos procesos se están llevando por esa vía oral. ¿Eso qué nos garantiza? Que no tenemos que esperar 2 o 3 años para tomar una decisión, sino que a través de una vía oral, en una forma de 8 o 9 meses, ya tengamos una decisión de fondo en relación con ese particular, porque entendemos que las sanciones disciplinarias extemporáneas pues ya no tienen sentido. Una sanción disciplinaria tiene un doble efecto. Por un lado, corregir la falta al deber funcional del funcionario que incurrió en la conducta, pero también generar un efecto pedagógico hacia la ciudadanía en general y hacia los servidores públicos en particular en relación a que no reincidan o no cometan esa conducta. Este efecto pedagógico se pierde cuando la sanción es totalmente extemporánea, los 4 o los 5 años, respecto a los cuales ya ni siquiera nos acordamos cuáles son los hechos en la ciudadanía que originaron ese tipo de situaciones. Entonces el compromiso es la adopción de ese proceso de carácter oral que nos va a permitir, siendo respetuoso siempre el debido proceso, en forma muy rápida, con toda la celeridad del caso, darle respuestas de fondo a las quejas que los ciudadanos están interponiendo para que el ciudadano no vea frustrada la queja que interpone respecto a la cual no vuelve a tener noticia nunca. En nuestro caso en particular, el compromiso es adelantar los procesos con sujeción a la ley, pero que en el mediano plazo ya tengamos decisiones de fondo, individuales, sólidas, que den respuesta realmente al ciudadano del común que se toma el trabajo de preocuparse por lo público, de interponer quejas frente a posibles irregularidades, porque eso hace parte de la apropiación de lo público por parte de la ciudadanía y permite construir realmente tejido social, permite generar democracia participativa, que es a lo que le estamos apostando. Bueno, más claro no se puede. Le agradecemos al doctor Omar Alfonso Ochoa Maldonado, personero de Bucaramanga, por atender nuestra invitación y hablar sin tapujos sobre los temas álgidos de Bucaramanga en materia disciplinaria. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político y también ver nuestro programa en retransmisión. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Corrillos, chao, chao.